Proyecto Integrador Investigación de los Derechos Humanos. Mi nombre es Mónica Flores Cuaucle, pertenezco al grupo M8C3 Generación 26053. Mi asesor virtual Anaíta Cubiscapa. Comencemos. Familia sin violencia. Introducción. La violencia familiar es un problema social. Las consecuencias físicas y mentales en su desarrollo, muchas de ellas de por vida. Es obligación de todos los integrantes de una familia tratarse con respeto. Las personas que son parte de la familia son distintas entre sí. Esto es importante saber que todas tienen diferencias y no implican que algunas sean superiores o inferiores, pues todas las personas son iguales en dignidad y tienen los mismos derechos humanos. Planteamiento del problema. Reconocer la violencia familiar, sus consecuencias de la violencia, reconocer que todo integrante de la familia tiene derechos, las posibles soluciones de permanecer a una familia en la que se respetan los derechos de todos los integrantes. Esto contribuye a un desarrollo personal pleno. Objetivos. Objetivo de estudio. Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Por tal razón, es de suma importancia reconocer los diferentes tipos de violencia dentro o fuera del domicilio familiar. Objetivo principal. Es proporcionar información, orientarte desde otras perspectivas como la educación, la salud, la prevención de la violencia, para que tanto mujeres, hombres, niñas y niños puedan tener una vida libre de violencia. Objetivos secundarios. Identificar los tipos de violencia familiar, las consecuencias de vivir en un ambiente de violencia familiar, saber tus derechos como integrante de la familia y buscar una vida familiar libre de violencia. Preguntas de investigación. ¿Qué es la familia? ¿Cuáles son los derechos de la familia? ¿Qué es la violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia familiar? ¿Qué consecuencia tiene la violencia familiar? ¿Cómo vivir en una familia libre de violencia? Justificación. En Puebla es un estado donde se vive actualmente la violencia familiar y atenta a los derechos humanos. Pone en riesgo a las mujeres, niños y niñas, siguen agravando cada día. Se escuchan en las noticias los actos de violencia, la forma de agresión, la intimidación, el menosprecio, afectando la salud e integridad de las víctimas, y es una problemática en la sociedad. En este rol permisivo es apremiante un cambio social y preventivo para proteger a las familias y eliminar la violencia. Como punto de partida, la sociedad deberá estar comprometida y sumar para la implementación de acciones y erradicar la violencia que sufren los hogares. Un dato clave, el cual es importante mencionar, desde el inicio de la pandemia, 3 de cada 4 son violentados dentro de sus hogares. Son cifras alarmantes de verdad. Delimitación espacial. El estudio se va a realizar con las personas que viven en la colonia José María Morelos y Pavón en la ciudad de Puebla, porque esta colonia ha sufrido el estrés, la falta de ingreso y el aislamiento por la pandemia. Por eso pusimos esta colonia como punto de partida. Población. Las personas que participarán son 15, 10 adultos, género mujeres, que son las más afectadas en violencia doméstica, y en 5 niños, ya que en ellos ocasiona un perjuicio en el desarrollo agrediendo sus derechos humanos. Marco teórico. La información de la documentación en fuentes confiables en Internet sobre el tema. El tema es violencia en la familia. ¿Qué se dice del tema? La violencia familiar es un fenómeno social que ocurre casi en todos los países del mundo, y atentar en contra de algún integrante de la familia del hogar es lo que nos dice esta fuente. Es del Consejo Nacional de Población, Violencia en la Familia, y es una página del Gobierno de México. El siguiente tema es ¿qué es la violencia familiar? Este nos dice otro término utilizados para la violencia familiar, datos sobre la violencia familiar. Y la fuente confiable es Stanford Children's Health, que es la violencia familiar, y es del Hospital de Stanford para niños. Tercer tema, ¿qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla? Este tema nos dice el principio que ha sido aceptado por los estados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, los seres humanos tenemos diferencias de vida, entre otras razones, a nuestra edad y sexo. La fuente es la maestra María de Lourdes Sariñán Martínez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Por eso también es una fuente confiable. El cuarto tema, preguntas y respuestas sobre la violencia familiar. Este tema nos menciona, en México diariamente se registran situaciones de violencia familiar y suele tenerse el concepto equivocado hacia ese tipo de violencia.
La fuente que se utiliza es Justia de México, es un sitio también web de la Ciudad de México. La metodología que utilicé para la investigación va a ser la cualitativa. Entrevistas individuales que se realizarán encuestas con preguntas abiertas. El archivo de registro, que los documentos como las encuestas y la fuente de información de material se va a recopilar en datos en una carpeta o archivo virtual. El proceso de observación es en el momento en que las encuestas se mantendrán a atención a los participantes, tomando notas y utilizando grabación de video, fotografías o grabación de voz en dado caso. Y analizar los resultados. Es analizar los datos proporcionados de la investigación, comparación constante entre información recientemente obtenida con la información previamente evaluada. Presentar los resultados de una forma eficaz y comprensible. Mi reflexión o comentario final. La trascendencia está en que si contamos con una diversidad de información que se obtenga para una investigación más veraz, confiable y sustentada, la investigación estará mejor elaborada. Nos permite proporcionar soluciones ante una problemática social. De esta manera, contribuir para mejorar las necesidades de una población y la calidad de vida. Por su atención, gracias.